Muy bienvenidos a todos, como todos los sábados. Aquí estamos de Newman Church Bible Architecture. Como siempre, les acuerdo que no estamos aquí por mérito propio, sino por obediencia al Señor Jesucristo de Nazaret, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. El tema de hoy, el culto de hoy es ¿dónde dijo Jesús yo soy Dios? Eso es una enseñanza, un tema muy importante, porque hay muchos que sí piensan y dicen que no hay ninguna parte de la palabra de Dios donde Jesús diga yo soy Dios. Alábame a mí. Bueno, primero, antes de entrar en la escritura, los invito a quedarse con nosotros y también a juntarse con nosotros si quieren participar en los cultos lives. Pero quédense porque les vamos a explicar exactamente qué dice la palabra sobre ese asunto. Primero que todos, como estábamos diciendo, el tema es ¿dónde Jesús no dice yo no soy Dios? No me alaben. Eso tampoco existe en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios no habla como los hombres. Las palabras de Dios no son las palabras de los hombres. Eso hay que entenderlo bien. Así que empezamos en Apocalipsis 21. Vamos a ver qué dice ese capítulo. Apocalipsis 21 empezamos al versículo 6, donde dice, también me dijo, esa versión, como siempre le acuerdo, no es la Reina Valera. La Reina Valera es la versión más completa, así que estamos usando una versión diferente y así vamos a comparar con la Reina Valera. Pero por el momento, para que sepan. Versículo 6 de Apocalipsis 21. Versículo 6 de Apocalipsis 21 dice, también me dijo, ya todo está hecho. Dice acá que yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo eso, y yo seré ¿qué? Su Dios, y él será mi hijo. Entonces, el que está hablando en ese versículo de Apocalipsis dice, yo soy Dios y voy a ser tu Dios. Bueno, el Dios de lo que ganarán llegar hasta el final. Pero vamos a verlo muy bien acá porque dice, el que está hablando, y lo vamos a entender quién que está hablando, dice, el que salga vencedor heredará todo eso y entonces el que está hablando, seré su Dios. Estamos entendiendo que no hay opción de ser un Dios, sino que Él está diciendo, yo voy a ser Dios, yo soy Dios, y voy a ser Dios para ti. Bueno, entonces, ¿quién que está hablando? Porque muchos, los testigos de Jehová y otra gente dicen, bueno, eso es el Padre que está hablando. Sabemos muy bien que en el King James, por ejemplo, la versión inglés de la Biblia, esas palabras salen en color rojo. Y el color rojo es cuando el Señor Jesús está hablando. Pero bueno, vamos a dejarlo así y vamos a ver otro capítulo de Apocalipsis. Vamos a verlo en Apocalipsis 1, y empezamos el versículo 8. Antes de llegar allá, le voy a enseñar otra vez que aquí dice exactamente que yo soy alfa y la omega, aquí dice el principio y el fin. Es decir, que el mismo que dice que yo soy Dios, también dice yo soy alfa y omega, principio y el fin. Tenemos que entender que esos títulos son importantes para entender lo que viene. Entonces, en Apocalipsis, aquí lo tenemos, Apocalipsis, en capítulo 1, versículo 8, aquí nos dice. Yo soy, otra vez vemos los mismos títulos, el alfa y la omega. Dice que el Señor Dios. Pues ahí entendemos que el mismo que estaba hablando al final de Apocalipsis capítulo 21, es el mismo que está hablando aquí en el primer capítulo de Apocalipsis.
También, por eso dice, Alfa y Omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Tienen ustedes hasta ese momento alguna duda que el que está hablando es Dios? No, perfecto. Pues vamos a entender que Dios no puede tomar títulos que no sean títulos de Dios. Pues entonces Alfa y Omega, Todopoderoso, principio y fin, son títulos de Dios. Y aquí acabamos de decir que esos títulos de Dios están junto y conjunto en el mismo versículo donde Dios dice, yo soy Dios. Perfecto. Hasta aquí estamos todo muy bien. Perfecto. Como pueden ver, la Reina Valera tiene una versión completa. Por eso yo le invito a ver la Reina Valera. Dice la Reina Valera que decía, misma voz, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y la Odisea. Es decir, aquí en la Reina Valera vemos la versión completa donde él mismo, que manda esas cartas, dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y acabamos de explicar que esos títulos son títulos que nada más pertenecen a Dios. Es decir, no son títulos que cualquiera, un ángel, otra gente, puede usar. Pues hemos visto ya 3 versículos diferentes donde Dios dice, yo soy alfa y omega. Vamos ahora a ver otro versículo, vamos a decir, final en ese sentido. El mismo capítulo de Apocalipsis 1, donde aquí vemos en el versículo 17 y 18 que nos dice la Biblia. Dice, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Vamos a dejarlo ahí. ¿Quién es el primero y el último? Acabamos de decirlo, Dios. Porque él usa esos títulos nada más para él. Pues aquí vemos otro tercero versículo donde el mismo Dios dice, no te preocupes, no tenga miedo. Eso soy yo, el primero, lo dice acá, soy el primero y el último. ¿Qué dice en el versículo 18? Y el que vivo y estuve muerto. Y aquí que vivo para siempre, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Wow. Pues entonces el mismo Dios que dice, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega, también nos dice, yo morí y ahora estoy vivo. ¿Cómo puede ser? Porque ese es el Señor Jesús hablando. Porque sabemos que Él murió y el tercer día resucitó. Pero como he explicado en el culto precedente, en la enseñanza precedente, que si no la han visto, les recomiendo verla, sobre el tema de la Trinidad, sabemos que Dios es uno, pero es en 3 personas distintas y diferentes que comparten esa unidad y comunión adentro de un solo Dios. Por eso Él puede ser muerto y al mismo tiempo vivo. Pero es claro que aquí lo vamos a ver otra vez para estar seguros. En el versículo 17 y 18 de Apocalipsis 1, Jesús mismo dice, el que vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo para siempre. Entonces, como Él es el primero, lo vemos acá, y el último, el alfa y el omega, como nos dijo al principio, lo vamos a ver otra vez en Apocalipsis 21, aquí lo vemos en Apocalipsis 21, versículo 6 y versículo 7. Entonces aquí podemos entender. Dice versículo 6, y me dijo, hecho es, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, al que tuviere sed, yo le daré de la fuente de agua viva
gratuitamente. El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, su Dios. Aquí lo vemos. Y él será mi hijo. Perfecto. Pues el último libro de la Biblia, Apocalipsis, el Señor Jesús mismo dice, yo soy Dios. Pues ahí tenemos una primera evidencia del hecho que Jesús dice, con sus palabras, yo soy Dios. Claramente hay que entender las escrituras, porque el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Pero yo no creo que eso es muy difícil entenderlo, porque el mismo Dios habla de ser el primero, el último y también de ser Dios. Vamos a ver otro sitio donde Jesús nos presenta el mismo tema. Perfecto. Estamos leyendo desde el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo, empezamos al 21. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, yo me voy y me buscaréis en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces eso es una acusación, un juicio, porque sabemos que es el Señor Jesús hablando muy fuerte. Está diciendo que van a morir en su pecado, no van a tener salvación. Vamos a entender qué dice entonces. Decían entonces los judíos, versículo 22, ¿se ha de matar a sí mismo? Pues dice, ¿a dónde voy? Yo voy, vosotros no podéis venir. Versículo 23, y les dijo, vosotros sois de abajo, y yo soy de arriba. Vosotros sois de ese mundo, yo no soy de ese mundo. En versículo 24, el Señor dice algo muy importante, dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué? Aquí nos das la explicación. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pues, ¿qué quiere decir el Señor cuando Él dice que yo soy? ¿Que yo soy qué? Dice que si ustedes no creen que yo soy, pues morirán en vuestros pecados. ¿Por qué sabemos que eso yo soy en realidad no es como el yo soy de nosotros? Yo soy, sabemos que es el título de Dios. Dios se llama a él mismo yo soy. Mi nombre es yo soy. ¿Dónde está eso? Vamos a verlo. Perfecto. Estamos entonces leyendo desde Éxodo 3, capítulo 3, versículo 13. Dice, y dijo Moisés, ¿a quién? A Dios. He aquí, cuando yo llegué a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? Aquí vemos que Moisés dice, ¿cuál es su nombre? Él quiere saber el nombre de Dios. Versículo 14. Y respondió, ¿quién? Dios, ¿a quién? A Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, nombre de Dios, me ha enviado a vosotros. Es decir, cuando Dios usa su propio nombre, el nombre de Dios es yo soy. Pues ahora vamos a regresar al Evangelio de Juan, capítulo 8, y comparar lo que dijo el Señor Jesús. Pues entonces aquí lo vemos. Dice otra vez Juan 8, versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por lo que están mirando y que todavía no creen que Jesús es Dios, acabamos de verlo en dos sitios completamente opuestos, tres sitios, en Apocalipsis, donde Dios dice, yo morí y ahora estoy vivo, pues eso fue Jesús. En
Éxodo, donde Dios dice, mi nombre es Yo Soy. Y en Juan 8, donde Jesús dice, yo soy, y por eso, porque tú no crees, ustedes no creen que yo soy, no que yo soy el Hijo de Dios, no que yo soy, pues por esa razón, porque ustedes no creen en mí como Dios. Bueno, la palabra de Dios que se hizo carne, Dios, en la versión, en la forma, en la persona que ellos estaban mirando, como el Hijo de Dios, es el mismo Dios. Por eso no tienen salvación. Pues eso entonces es algo muy importante, porque tenemos que entenderlo. Si hay alguna duda en tu mente, en la mente de ustedes, que Dios, que Jesús es Dios, el verbo, eterno verbo de Dios que se hizo carne, como hemos explicado en la enseñanza del sábado pasado, ahí tenemos un problema gravísimo. El problema es que no estamos creyendo en el verdadero evangelio. Y si no tenemos ese verdadero evangelio, también vamos a tener comunión, como vamos a explicar ahora, con Dios. Y si no tenemos comunión con Dios, primero que todo, los frutos en nuestra vida nos van a enseñar todos tipos de problemas. Primer problema que viene es, no hay paz en tu corazón. ¿Por qué? Porque no importa lo que pase, bueno o malo, siempre tu vida va a estar un tumulto continuo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes Dios adentro, en realidad no importa lo que pasa afuera, tú siempre vas a tener paz. Eso no quiere decir que uno no pueda sufrir por un momento, que no pueda tener dolor por un momento, hasta miedo por un momento. Pero en general es la paz interior que uno tiene. Segundo problema, cuando tú no tienes comunión con Dios, pues ahí tú no conoces a Dios. Como no conoces a Dios, no puedes caminar bajo su enseñanza. Es como decir que tú tienes un maestro que tú no conoces. ¿Cómo él te va a enseñar si tú no lo conoces? ¿Cómo él te puede explicar las cosas si tú no vas compartiendo con él sus enseñanzas? ¿Verdad? Perfecto. Entonces tenemos que entender que ese primer paso que es, si ahora entiendo, Jesús es Dios. Dios es misterioso en ese sentido de ser tres personas en un Dios, pero eso yo de mi parte no lo veo tan difícil de entender, como por ejemplo el hecho que sabemos que como es Dios puede hacer cualquier cosa. Él decidió de existir en esa versión. No tengan problema con eso. Entonces, ahora que tenemos ese primer paso, vamos a ver el segundo paso, que es cómo vamos a relacionarnos con Dios, ahora sabiendo que el Señor Jesús dice en su palabra, yo soy Dios. Ok, vamos a verla aquí en la parte final del capítulo 8 de Juan, donde el Señor otra vez nos va a explicar ese concepto y también empieza a enseñarnos cómo nos vamos a relacionar con Dios. Dice aquí Juan 8, versículo 54. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica y el que vosotros decís que es vuestro Dios. Entiendan eso. Versículo 55. Y vosotros no lo conocéis, pero yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Ahora, es muy importante en ese caso entender que el verbo conocer, cuando por ejemplo el Señor Jesús dice, no lo conozco, eso es un conocimiento, eso es un conocimiento como una relación íntima entre hombre y mujer. Eso conocer no es saber, sino es que el concepto es tener una relación íntima. Y aquí vemos exactamente el mismo concepto. Dice acá, versículo 56, Abraham, vuestro padre, se regocijó de ver mi día y lo vio
y se gozó. Es decir, está hablando el Señor Jesús que Abraham tuvo un encuentro con él, con el Señor Jesús. Y sabemos desde Génesis 18 y 19 que ese encuentro fue con Dios. Pues ahora entendemos otra vez que Jesús, que le está hablando a los fariseos, a los hebreos, que conocen ese momento, esa escritura, le está diciendo, yo me encontré con Abraham. Pues, ¿qué pasa entonces? Le dijeron, versículo 57, le dijeron entonces los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Versículo 58. Ahí lo vemos ahora otra vez. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice el Señor Jesús? Yo soy. Otra vez, otra confirmación. Hasta no es una confirmación. Esa es una declaración que dice, yo soy, que es el título y el nombre de Dios. Vamos a ver qué pasa, porque él acaba de decir, yo soy. ¿Estamos entendiendo eso? Perfecto. Ahora que lo entendemos, vamos a ver qué dice el versículo 59. Dice el versículo 59, entonces tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se encubrió y salió del templo, atravesando por medio de ellos, y así pasó. Pues entonces, ¿por qué los judíos están intentando matarle? Porque él dijo que yo soy, antes que Abraham fuera. Es decir, ellos entendieron que él dijo, bajo lo que ellos sabían el nombre de Dios, que es yo soy, Jesús dijo, yo soy Dios. ¿Lo podemos ver de otra forma? Sí, vamos a verlo en el capítulo 10 de Juan. Perfecto. En Juan 10, el Señor dice, en Juan 10, versículo 30, dice el Señor Jesús, tenemos que entender que cada vez que vemos esas letras rojas, es el Señor Jesús hablando. Dice acá, Juan 10, versículo 30, yo y mi Padre, uno somos. Perfecto. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Él le respondió Jesús, muchas buenas obras os es mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de esas obras me apedráis? Vamos a explicarlo aquí antes de leer el próximo versículo. Aquí tenemos Jesús que conoce los pensamientos de esa gente. Él sabe lo que ellos van a decir. Él entiende y ya sabe la respuesta. Entonces, ¿por qué él está preguntando eso? Como si él no supiera lo que estaban intentando preguntarle. Porque él quiere que nosotros que estamos leyendo la palabra ahora entendemos lo que viene en el próximo versículo. ¿Qué es qué? Vamos a ver. Dice, versículo 33. Le respondieron los judíos, ¿por qué me están intentando matar? Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Pongan atención, ¿qué dice acá? Y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Perfecto. ¿Tenemos alguna duda? Hasta los judíos en la palabra de Dios dicen, tú nos estás diciendo que eres Dios. ¿Dónde hay la confusión? La confusión nada más viene por Satanás, que empieza a decir cosas y te dice, no tienes que estudiar la Biblia. Te voy a hacer un video, te voy a hacer una prédica, te voy a hacer una iglesia, te voy a hacer lo que sea, algo impresionante, para que tú vengas acá y pienses que como tú ves algo impresionante, bueno, entonces esa persona, esa iglesia, esa institución, lo que sea, tiene que saber cosas. Pero tú sabes que Jesús mismo vino como muy humilde.
no tenías palacios, no tenías caballos, no tenías armaduras y soldados. Así que no te lleves de la impresión de magnitud de la gente, sino que empiece a abrir los ojos a lo que muy simplemente dice la palabra de Dios. Jesús es Dios. Ahora que entendemos ese concepto, entendemos que Jesús mismo dijo en muchos versículos, libros, capítulos, Viejo, Nuevo, Apocalipsis, que Él es Dios. Vamos a ver ahora entonces cómo Él quiere que nosotros nos comunicamos y relacionamos con Dios. Perfecto. Vemos acá en el Evangelio de Juan, capítulo 4, al versículo 23, donde el Señor Jesús está hablando con la mujer de Samaria. Dice acá, pero la hora viene y ahora es, vamos a cambiarle color. Dice acá, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pues también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cuáles son las dos características? Aquí la ven, de los verdaderos adoradores. Espíritu y verdad. Es decir, que para adorar, para mantenernos en comunión con Dios, vamos a necesitar dos cosas: verdad y espíritu. El problema es que en ese mundo contemporáneo, donde todo tiene que ser moderno, tenemos varias versiones de lo que son las palabras. Y en vez de nos llevarnos de lo que dice la palabra de Dios, nos llevamos de las definiciones de vocabularios y diccionarios del mundo. Pues la verdad es decir que no hable mentira, por ejemplo. O el espíritu es que tenemos una espiritualidad. Así que tenemos que ponernos de fuerza espiritual para orar y ser sinceros. Pero eso no es la definición de la Biblia. Por eso es muy importante entender, porque el Señor dice que el Padre, que es uno con el Hijo, la palabra de Dios, el Espíritu, anda buscando los que lo adoren en verdad y espíritu. Y si no sabemos cuál es el sentido de esas dos palabras, pues no vamos a poder tener comunión con el Padre y con todos los problemas de lo que hemos hablado antes. ¿Estamos bien? Perfecto. Alguien diga amén y vamos a seguir bien a ver qué dice el Señor en su palabra. Perfecto. Entonces estamos buscando el sentido, el significado de verdad y de espíritu, porque sabemos que sin esas dos cosas no vamos a adorar a Dios verdaderamente. Pues en Juan 14, otra vez el Señor Jesús dice aquí en el versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué acaba de decir el Señor? ¿Cuál es la verdad? Él es la verdad. ¿Y el Espíritu? ¿Cuál es el Espíritu? El Espíritu Santo. Pues para adorar al Padre, ¿qué necesitamos? El Señor Jesús y el Espíritu Santo. Ahí tenemos comunión con Dios en su forma entera. Es decir, que si no entramos a compartir, a alabar al Padre por medio de la verdad, que es el Señor Jesús, y el Espíritu, que es el Espíritu Santo, conjunto al mismo tiempo, no tenemos comunión con el Padre. Alguien diga amén otra vez, porque nos está abriendo los ojos a verdaderamente leer la palabra de Dios, no a escuchar a pastores, filósofos y teóricos que nos dicen cosas bajo lo que ellos piensan, haciendo de su vida lo que sea. Aquí lo que importa es entender que ya estamos llegando cerca al final de nuestra vida,
Que sea rato o que no sea rato, no importa, pero cada día estamos un día más cerca a ese último día de la vida. Y las instrucciones son claras porque el Señor dice, tú tienes que adorarme en verdad, igual Señor Jesús, y en espíritu, igual Espíritu Santo. Tienes que entender que esa unidad de los tres, las tres personas adentro de un único Dios, son necesarias para que nosotros podamos entrar en comunión con Dios. Aleluya y amén. Vamos a ver qué dice la palabra entonces. Pues entonces hemos entendido que la verdad es el Señor Jesús. Entonces, ¿qué dice en Juan 14, versículo 26? Mas el Consolador, vamos a cambiarle color aquí también, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, pongan atención, Él, quien, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pues, ¿qué hace el Espíritu Santo? Acabamos de leerlo. Nos enseña todas las cosas. Pues entonces, ¿cómo nos comunicamos con el Espíritu Santo? Por medio de la palabra de Dios. Porque si Él nos enseña, pues nos enseña por medio de la palabra. Hemos hecho muchas enseñanzas donde entendemos que el Espíritu Santo escribe la Biblia entera. Ahora empezamos a ver las cosas. Desde un lado necesitamos el Señor Jesús, la verdad. Del otro lado necesitamos el Espíritu Santo, el Espíritu. Pues el Espíritu nos enseña, tenemos comunión con Él por medio de la palabra de Dios. Por eso, cuando ustedes están leyendo la palabra, si nada más abren el libro y leen, no va a pasar nada. Pero si abren el libro y usan su boca y dicen, por favor, Espíritu Santo, explícamelo, todo cambia. Porque ya no es más un intentar ver cosas con tus ojos, sino es que el Espíritu Santo ahora está activado porque tú le preguntaste, voy a tener comunión contigo. Entonces, por medio de la palabra, tenemos el Espíritu, la parte del Espíritu. Por medio del Señor Jesús, ¿qué tenemos? Tenemos oración. Vamos a ver dónde la palabra nos dice eso. En el mismo capítulo 14 de Juan, ese capítulo es sumamente importante, también el 15. Aquí en el versículo 13 dice el Señor Jesús, y todo lo que pidiereis en mi nombre, pongan atención, en mi nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesús, ¿verdad? Ok. Todo lo que pidiereis en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo, versículo 14, pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pues, ¿cuál es la relación con el Señor Jesús? Pedir por medio de oración. Aquí lo dice. Cuando ustedes están orando, pidiendo en mi nombre, yo lo haré. Eso es enorme. Ya vemos las dos partes. La alabanza que viene a Dios, al Padre, es entra por medio de esas dos puertas. El Señor Jesús por medio de oración en su nombre. Y el Espíritu Santo por medio de estudio y meditación de la palabra. Así que vemos las dos partes, forman una parte con la tercera parte que es la alabanza. Eso es la alabanza al Padre. Como resultado de esas dos partes de oración de un lado y de palabra del otro lado. Vamos a ver qué dice la palabra bajo el respeto al tema de la oración. Perfecto. Vamos a leerlo en el libro de Santiago, capítulo 4, empezando el versículo 1. Dice,
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros? Dejen de perder tiempo, está diciendo Santiago, el Espíritu Santo por medio de Santiago. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerráis y no tenéis porque no pedís. Aquí lo dice, no tienen porque no están pidiendo. Si no piden, no van a tener. Aquí te lo está diciendo, tú tienes que pedir, porque el Señor lo dijo. En Juan 14, yo soy la verdad. Y necesitamos verdad y espíritu. Y dijo, cuando tú pides en mi nombre, yo lo haré. Pero tú tienes que, vamos a seguir a ver qué dice Santiago. Dice en versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es decir, sí tenemos que pedir, pero tenemos que pedir como encaminado en su vía. Cuando estamos juntos, caminando en el camino estrecho, viviendo en Cristo, ahora es cuando pedimos que el Señor, que el Padre nos escucha. Es decir, que todo eso es una única manifestación de la comunión con Dios. Por medio de su palabra, por medio de la oración, cuando estamos caminando con Él, que es decir, estamos completamente de acuerdo con la palabra de Dios. Ahí es donde empiezan los problemas modernos. Acabo hoy de publicar un video en el canal inglés donde hablamos de lo que son las abominaciones en los ojos de Dios. Y tengo que decir que ese es un tema que los cristianos modernos no pueden tolerar. El hecho que hay algo que le molesta a Dios es como una inconveniencia. Yo me pido, ¿qué va a pasar el día que nos vamos a enfrentar a Dios? Sin nada. Porque dice la palabra, con nada veniste y con nada regresará. Es decir, tú sabes que te vas a enfrentar con Dios y que los ojos de Dios ven todo. No vas a tener secretos. ¿Piensas tú que tú tienes una opinión? ¿Que tu opinión es importante? Él te ama porque te hizo. Él te está guiando. Él te está diciendo donde Él prefiere que tú vayas. Y encima de eso, te da muchísimas bendiciones de todo tipo. Pero el problema es que los cristianos de hoy intentan hacer un Dios como le convenga a Él o a ellos. Esa parte no me gusta, como estaban diciendo antes. Pero esa iglesia es muy bonita, tiene mucho dinero, tienen que tener la verdad. Pero no es así. No es así, porque acabamos de verlo en la palabra de Dios, que Jesús dice, yo soy Dios. Pero muchísimos ni saben dónde eso está en la palabra de Dios. Pues la pregunta para ustedes es, ¿vamos a empezar a creer a la palabra? ¿Qué nos dice? Necesita la verdad, Jesucristo, la palabra de Dios, por medio de la oración y el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, la enseñanza que Él nos da y los dones también, para juntarnos y tener comunión con Dios, o vamos a seguir lo que dice el mundo, que está bien, viva como tú quieras. La salvación es algo que cada uno decide, eso lo hago, eso no lo hago, eso está bien, eso no está bien, eso no es salvación, eso es salvación. ¿Quién somos nosotros para decidir? Lee la palabra y cuando tienes comunión con Dios por medio del Espíritu Santo y por medio de la comunión con el Señor Jesús, ahora entras en comunión con el Padre, ahí tienes Dios, ahí tú vives con Dios adentro y
adentro de Dios, y ahí tú vas a entender lo que Dios te manda hacer. Y tiene que ser listo a hacerlo. Si Él te dice, deja eso, deja tu familia, deja tu trabajo, deja tu casa, cuando sea Dios que te lo diga, pues tú tienes que hacerlo. Pero si tú dices como el joven rico que dijo, bueno, no, hasta acá yo llego, pero ese otro step yo no lo voy a tomar. Vamos a terminar con el capítulo 17 de Juan. Perfecto. En el versículo 17, capítulo 17 de Juan, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad. Sabemos quién es la verdad. Tu palabra es verdad. Sabemos quién es la palabra de Dios. Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste, yo le he dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Que el Señor les guíe, que el Señor le ayude. Yo creo que hemos llegado al momento de tomar una decisión. ¿Cuál es más importante? ¿El mundo y sus opiniones? ¿O hasta tu opinión personal? ¿O lo que dice la palabra de Dios? Que el Señor Jesús les bendiga. Que tengan un buen día. En el nombre de Jesús. Amén.